Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Queridos amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes una vez más acerca de la palabra del Señor, y el tema de hoy es acerca de proclamando al Cristo resucitado. Este es un tema muy interesante porque nos vamos a enfocar en el aspecto de lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a lo que hicieron unas mujeres después de que conocieron de que Cristo resucitó. ¿Cuál fue su acción? ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Y por qué este importante aspecto de proclamar al Cristo resucitado fue realmente una lección también para nosotros en la manera como debemos hoy compartir de Cristo hacia otros? Pero antes de compartir y abrir la palabra de Dios, hagamos una oración para que Dios nos dirija en el estudio de esta mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta ocasión nuevamente te agradecemos que tú nos permites estudiar juntos nuevamente tu palabra y pedimos, oh Dios, que tú nos acompañes para que lo que aprendamos hoy sea de gran bendición para nuestras vidas. Pedimos todo esto no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén. En esta historia que vamos a compartir de la palabra de Dios, vamos a enfocarnos en lo que sucedió después de que Cristo murió. Recordemos de que Cristo fue crucificado en la cruz allí en el Calvario, y a Él exclamar, consumado es, entregó su espíritu y murió. Esto pasó en un día viernes. Cristo descansó el día sábado en el sepulcro. Él murió y estuvo enterrado en el sepulcro, allí en esa peña, en esa roca, que era en realidad un sepulcro de José de Arimatea. Pero en esta especial lugar donde Cristo fue puesto como su cuerpo envuelto, lamentablemente no pudieron los discípulos ni las mujeres que servían a Cristo preparar su cuerpo para el entierro, ya que era viernes tarde cuando Él fue crucificado y fue realmente cuando Él murió. Al Él ser enterrado en el atardecer del viernes, no podían transmitir el sábado y no pudieron comprar las especies ni preparar lo que necesitaban hacer para poder poner su cuerpo en lo que ellos consideraban en el descanso, en la tumba. Así que las mujeres hicieron preparativos para justamente ir bien temprano. Esto es, antes de que el sol nazca, antes de que haya luz en el cielo, las mujeres salieron de su lugar allí en Jerusalén y iban en camino hacia el sepulcro para poder preparar, para poder hacer la única y la última quizás forma de rendir tributo y homenaje a su amado Maestro. Pero vamos entonces a ver ahora lo que pasó con esas mujeres cuando iban en ese camino. Vamos a ir al capítulo 16 de Marcos, versículos 1 en adelante, donde nos dice: Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Vemos entonces en este pasaje cómo nos está declarando la palabra de Dios acerca de tres mujeres que salieron con el deseo de ungir el cuerpo de Cristo: María Magdalena, María la madre de Jacobo y también aquí Susana. Esas tres mujeres salen para poder comprar las especies e ir y ungir el cuerpo de Cristo. Al llegar ellas al sepulcro, al ver la piedra destapada, al ver la piedra abierta, el sepulcro abierto, ellas entran y se encuentran con un ser que es un ángel que les declara que Jesucristo, había resucitado. Esto en realidad a ellas les asombró, les dejó como perplejas, les dejó impactadas. Y dice la palabra que no podían decir nada a nadie, que no tenían tanto miedo de lo que estaban ellas viendo, que no pudieron decir nada a nadie. Sin embargo, nos vamos a notar lo que nos dice el siguiente versículo, porque en realidad el Señor mismo se aparece a María Magdalena.
Dice allí: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Vemos aquí entonces cómo nos muestra la palabra de Dios de que María Magdalena, en realidad, ella aparentemente no se fue de regreso a Jerusalén, sino que se quedó allí en el sepulcro, se quedó en ese lugar y no quería ella aceptar lo que sucedió con su maestro. A pesar de que ella tenía el conocimiento de que ya había sido resucitado por parte del ángel, en su mente ella todavía no creía esto. Tal vez la falta de poder tener la evidencia, tal vez el apego que tenía tanto a su maestro, hizo que ella se quedase allí y en realidad se quedó con la tristeza, con las lágrimas, porque ella no quería que nadie lleve el cuerpo de Cristo. Sabía que Cristo había tenido enemigos y que tal vez en su mente empezó a luchar contra esa esperanza, esa confianza de lo que el ángel le dice, pero tal vez la debilidad humana, la duda humana de que será posible que eso suceda, hizo que ella se quedase allí. Pero Cristo, que conocía el amor, la dedicación de esta hija suya, esta mujer que fue dedicada al Señor, después de que Cristo la sacó de ese fango del pecado, que fue librada de 7 demonios, notemos de que ella tenía una devoción, un amor infinito por su maestro. Y en ese sentido, Cristo se compadece de ella aún antes de ir al cielo. Aparentemente, Cristo tuvo que hacer esta pausa porque sentía y sabía de que esta mujer que amaba realmente a su maestro necesitaba ser confortada, animada, y fue ella la primera que pudo ver al maestro aún sin él haber entrado delante de su padre. Notemos lo que nos dice el libro de Juan, el capítulo 20, versículo 11. Pero María quedó fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles en ropas blancas, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se dio cuenta de que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó en hebreo: Raboni, que significa mi maestro. Entonces Jesús le dijo: No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y de lo que Él le había dicho. Es así como vemos lo que sucedió con María Magdalena cuando se encontró con Cristo. Ella había quedado en el sepulcro, en ese cementerio, llorando por su maestro. Y a pesar de que había recibido, como nos contaba el libro de Marcos, había recibido ya la información de un ángel, volvió ella sola a entrar en el sepulcro y nuevamente se encuentra con 2 ángeles esta vez que le dicen la evidencia de que Cristo estaba vivo. Pero aún, a pesar de que esto no fue suficiente para ella, porque ella todavía pensaba de que tal vez le estaban jugando una broma o quizás estaban haciendo algo que no podía ella todavía estar convencida, porque ella deseaba poder tocar el cuerpo de Cristo, poder hacer ese último favor por Él. Esto hizo que al salir se encontrara con Jesucristo mismo, quien estaba todavía esperando para ir a su Padre, pero esperando de alguna forma animar a esta su hija. Así que vemos entonces el encuentro cuando Cristo le pregunta: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le explica la razón y desea de alguna forma ella tener la fuerza, la voluntad de salvar al cuerpo de Cristo. Por eso Cristo le dice por nombre: María. Y María, emocionada, se postra a sus pies y Cristo le tiene que decir: no me agarres, no me toques, no me sostengas, no me detengas, porque tengo que subir a mi Padre. Pero ve y diles de que yo estoy vivo. Ve y diles de que voy a subir a mi Padre y que me voy a encontrar con ellos. Así es como vemos entonces como ella corrió y, como nos dice la palabra en Marcos, ella regresó a los discípulos, pero
a pesar de que compartió el Evangelio, compartió esa noticia de que Cristo estaba vivo, había resucitado, la gran mayoría de los discípulos, o mejor dicho, los discípulos en general, no le creyeron. Había incredulidad en su corazón, había en su corazón todavía el temor, el miedo a ser perseguidos. Esto realmente fue lo que impidió que su fe fuera fortalecida, que pudieran tener la confianza y recordar las palabras de Cristo. Así también pasa en el día de hoy. Muchas personas no pueden creer en el Evangelio de Cristo, no pueden creer en la obra de Cristo, en el lugar santísimo por nosotros, no pueden creer que Cristo resucitó y en ese sentido se olvidan de esa evidencia porque tienen más temor acerca de lo que sucede con sus vidas. Están enfocados en si viven o mueren, están enfocados en lo que sucede con sus familiares, con sus seres queridos, con sus propias casas, con sus trabajos, con sus tareas o sus afanes de esta vida. Pero en realidad, si pudiésemos enfocarnos en la experiencia de lo que significa tener a Cristo, si podemos tener la fe, la confianza de que Cristo vive, de que Cristo está obrando por nosotros, de que Cristo está intercediendo por nosotros, en realidad nuestra fe sería fortalecida en este mismo día, en este mismo instante, porque tendríamos la plena seguridad de que no importa lo que pase, no importa lo que suceda en esta tierra, como dice el apóstol Pablo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y esto es la experiencia de aquellos que realmente entran en la comunión con el Señor Jesús y que creen en este Cristo resucitado. Porque miren, sabemos de que estamos por entrar en una etapa, por decirlo así, muy crítica en la tierra. Estamos viendo las evidencias de que Cristo está por venir, pero antes de entender o de tener la fe del Cristo futuro, hay que tener la fe del Cristo presente. El mensaje que Dios le dio a María Magdalena fue un mensaje de llevar las buenas nuevas de lo que Cristo había en ese momento hecho, resucitado. A pesar de que Cristo murió por nuestros pecados, a pesar de que Cristo pagó la culpa de nuestra transgresión, Cristo es un Dios, es un creador, un salvador resucitado. Venció la muerte, venció el poder del pecado y hoy está delante de Dios intercediendo por nosotros. Por eso, el Cristo de hoy, el Cristo presente, el Cristo vivo, debe ser expuesto, compartido y predicado. Dios quiere usarnos, al igual que usó a María Magdalena. Dios quiere usarnos, al igual que usó a las mujeres, para llevar ese evangelio, esas buenas nuevas al mundo. Y si ellas, en ese tiempo, en ese entorno en que estaban, pudieron testificar, y a pesar de que no les creyeron, ellas siguieron diciendo y predicando de que Cristo había resucitado, también tú y yo hoy podemos, a pesar de que no nos crean, a pesar de que tal vez haya incredulidad, haya temor en otras personas, podemos por fe y por mandato de Cristo predicar y hablar del amor de Dios, hablar del Redentor del mundo que vive y reina para siempre. Que Dios en este día te permita en esa experiencia entrar, de poder compartir del Cristo crucificado, de poder compartir de nuestro Salvador que está en este momento obrando en nuestro favor, intercediendo por nuestros pecados para que podamos ser transformados a su imagen. Que Dios te bendiga en este hermoso día, es mi oración. Y nos vemos mañana aquí también para compartir una vez más de la palabra de Dios. El Señor te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.